Ahora vengan conmigo a la carta de los Romanos, capítulo 4, o más bien el capítulo 3, versículo 27, y luego todo el capítulo 4. Romanos capítulo 3, versículo 27, hasta el final del capítulo 4. ¿Qué sucede entonces con nuestra jactancia? Queda excluida. ¿En qué principio? ¿En el principio de las obras? No, sino en el principio de la fe. Porque sostenemos que un hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es Él el Dios de los gentiles también? Sí, de los gentiles también. Dado que Dios es uno, y Él justificará a los circuncidados por su fe, y a los incircuncisos por su fe. ¿Entonces derribamos la ley por esta fe? De ninguna manera. Por el contrario, defendemos la ley. ¿Qué diremos entonces de Abraham, nuestro antepasado, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no ante Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, al que obra, su salario no se le cuenta como un regalo, sino como una deuda. Y para aquel que no trabaja, sino que confía en aquel que justifica, su fe se cuenta como justicia. Así también, David pronuncia una bendición sobre el hombre a quien Dios imputa justicia, sin obras. Benditos son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputará su pecado. ¿Esta bendición se pronuncia solo sobre los circuncidados o también sobre los no circuncidados? Decimos que la fe fue contada a Abraham como justicia. ¿Cómo entonces le fue contada? ¿Fue antes o después de haber sido circuncidado? No fue después, sino antes de ser circuncidado. Recibió la circuncisión como una señal o un sello de la justicia que había por la fe, siendo todavía incircunciso. El propósito era hacer de él padre de todos los que creen sin estar circuncidados, y a quienes así se les cuenta justicia. Y asimismo padre de los circuncidados, que no solo están circuncidados, sino que también siguen el ejemplo de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa hecha a Abraham y a sus descendientes de que heredarían el mundo no vino por la ley, sino por la justicia de la fe. Si es la adherencia a la ley quienes han de ser los herederos, la fe es nula y la promesa es nula. Porque la ley trae ira, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso depende de la fe para que se cumpla la promesa que descansa en la gracia y esté garantizada para todos sus descendientes. No solo para los seguidores de la ley, sino también para aquellos que comparten la fe de Abraham, porque Él es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones. En presencia del Dios en quien creyó, que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen, con esperanza creyó contra toda esperanza, que debía convertirse en padre de muchos. Como le habían dicho, así será tu descendencia. No decayó en la fe al considerar su propio cuerpo, que estaba casi muerto, porque tenía unos 100 años, o cuando consideró la esterilidad del vientre de Sara. Ninguna desconfianza le hizo dudar de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que Dios pudo hacer lo que había prometido. Por eso su fe le fue contada por justicia.
Pero las palabras que le fueron contadas fueron escritas no solo por Él, sino por nuestro bien. No será contado a los que creemos en Él, que resucitó entre los muertos a Jesús, que fue puesto a muerte por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Oremos. Dios eterno, que seas todopoderoso, el Dios que puedes dar vida a los muertos y hacer realidad las cosas que no existen. Te damos gracias por el poder milagroso que has revelado de vez en cuando en los asuntos de los hombres. Y te pedimos, Dios, que estos estudios de esta mañana estimulen nuestra fe y nos fortalezcan para creer que eres capaz de hacer todo lo que tienes prometido. Te damos las gracias que cuando tenemos tal fe en tu santa palabra, tenemos seguridad. Tenemos la garantía, tenemos ese conocimiento cierto de que todo va a estar bien. Porque tú has prometido un día deshacerte del mal y establecer tu reino de bien. Señor, creemos y ayuda a nuestra incredulidad. Tenemos fe y aún así tan poca. Concédenos mucha fe. Fe que se ríe de las imposibilidades y grita, así será. Fe que cree que eres capaz de hacer cualquier cosa. Que hace la pregunta, ¿es algo demasiado difícil para el Señor? Y responde, no, nada. Señor, estamos tan abrumados de vez en vez con problemas y dificultades, con el peso de nuestras circunstancias, que tendemos a estar desanimados y escépticos sobre si algo puede pasar. Y sin embargo, Señor, una y otra vez nos has sorprendido y nos has mostrado que tú eres un Dios poderoso, que tu mano no se corta, que nos puedes salvar. Y oramos, oh Dios, que ayudes a todos esta congregación esta mañana a tener fe. Tal vez solo un poco de fe en un gran Dios, pero fe en que eres capaz de hacer todo lo que has dicho. Oramos para que esto suceda, como estudiamos la vida de tu siervo Abraham. Oramos para que, aunque estés muerto, pueda hablarnos, porque de hecho está vivo para ti. Porque tú, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sigue siendo su Dios, porque ellos están vivos y viven en ti. Oramos para que aprendamos lo que es ser verdaderos hijos de Abraham, así como hijos de ti mismo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hace unos 3 o 4 mil años, un hombre hizo una pregunta que es la pregunta más importante que uno puede hacer en toda la vida. Y la pregunta era esta, y el hombre era un hombre llamado Job, que estaba pasando por mucho sufrimiento. Esta era la pregunta: ¿cómo pueden los hombres ser justificados ante Dios? O para decirlo en un inglés simple, ¿cómo puede un hombre entrar en los buenos libros de Dios? ¿Cómo puede un hombre estar seguro de llegar al cielo? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy bien con Dios ahora? Si recorrieras esta comunidad y detuvieras a la gente en la calle y simplemente le dijeras, ¿cómo crees que puedes estar seguro de llegar al cielo? Podrías obtener una gran variedad de respuestas. En términos generales, uno obtendría 2 tipos de respuestas. Una respuesta diría siendo bueno, la otra respuesta diría siendo religioso. Las personas que piensan que te llevas bien con Dios, siendo bueno, te dirían que, bueno, no le hagas daño a nadie, intenta ayudar a los vecinos cuando tienen problemas, haz lo mejor que puedas. Haz una buena acción todos los días. Si puedes, si no más. Ese tipo de respuesta deja el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Todo tipo de frases populares que vienen a la mente. Básicamente, la respuesta es, sé bueno y te arreglarás con Dios y llegarás al cielo. Vas a entrar en los buenos libros de Dios. Serás justificado ante los ojos de Dios, aunque no usarían esa palabra. Por otro lado, hay otro grupo de personas que te dicen que la respuesta no es ser bueno, sino religioso. Ve a la iglesia, sé bautizado o confirmado, conviértete en miembro, toma el sacramento de la cena del Señor, sé regular en tu asistencia, da tu dinero, y así sucesivamente. Luego hay un tercer grupo
de personas que dice que tienes que hacer ambas cosas. Tienes que ser bueno y ser religioso. Y si vives una buena vida y eres religioso, entonces tienes la mejor oportunidad de todas. Todas estas respuestas son incorrectas. Y puedes demostrar que están equivocados preguntándole a las personas que te dan la respuesta. ¿Estás seguro de que estás bien con Dios? ¿Estás seguro de que vas al cielo? ¿Estás seguro de que estás en los buenos libros de Dios? Y descubrirás que ninguno de ellos está seguro. Sin embargo, aquí en este capítulo se nos dice que puedes tener la garantía de que puedes estar seguro de que tienes razón con Dios. En que puedes estar seguro de que irás al cielo. Si le dices a una persona que sea buena, nunca estará segura porque nunca estará segura de que es lo suficientemente buena. Esa es la dificultad. Decirle a una persona que sea religiosa para estar bien con Dios, no se puede porque nunca pueden estar seguros, porque nunca saben si han sido lo suficientemente religiosos, si han dado suficiente tiempo, dinero y el resto de las cosas a Dios, si han pasado por todos los sacramentos y las ordenanzas y los derechos de la manera correcta y con el espíritu correcto. Estas cosas no hacen que la gente esté segura. Todas las personas que están tratando de ser buenas y tratando de ser religiosas o tratando de ser ambas cosas, a la vez encontrarán que les falta seguridad. Por supuesto que les falta, porque estas no son las maneras para estar bien con Dios. La verdadera respuesta a la pregunta ¿cómo puede un hombre estar bien con Dios? ¿Cómo se puede estar bien con Dios? Es ¿cómo puedes estar seguro de que cuando mueras no serás juzgado, sino que irás al cielo? La respuesta es solo una palabra: fe. Fe. Si tienes fe, estás bien con Dios. Eso significa que puedes tener fe aún sin ser bueno. Puedes tener fe aún sin ser religioso. Si simplemente tienes fe, en ese mismo momento puedes estar seguro de que estás bien con Dios. Ese es nuestro tema para esta mañana. Déjenme escribir unas pocas palabras. Saben que siempre estaré indicándoles, cuando leo un pasaje, que busquen siempre las palabras clave que ocurren con más frecuencia. Y haremos esto con el pasaje que les leí. La palabra que ocurre con más frecuencia, de hecho, es fe, 16 veces. Es la palabra fe. Ese es nuestro tema para esta mañana. ¿Qué es y qué hace? La siguiente palabra que aparece a continuación es con mayor frecuencia, 11 veces, es la palabra imputa. Y luego hay otra palabra que aparece 8 veces, y estas son las palabras que aparecen con más frecuencia. Y la palabra que aparece 8 veces es una palabra bastante más larga ahora. Justicia. Ese es el tema de todo el pasaje. Ocurre en cada párrafo. Es muy simple que la fe se imputa como justicia. La rectitud, la justicia, es esa perfección, esa bondad que necesitas si vas a estar bien con Dios. Entonces, toda la lección de esta mañana es esta. Si tienes fe, Dios lo escribirá de esta manera. Justicia. Si tienes fe, Dios lo imputará así. Y la clave está en la palabra del medio, lo que significa imputar. Significa colocar en el lado del crédito de tu cuenta. Es una palabra del mundo comercial, del mundo antiguo. Tenías un saldo bancario. ¿Estás en los números rojos o en los negros? Imputar es tener algo en tu cuenta, pero ponerlo en el lado del crédito. Así que volteemos y miremos esto. Aquí está la cuenta, y tienes una cuenta con Dios. Dios lleva libros de cuentas y llama a cada hombre a dar cuentas de sí mismo un día en el juicio. Hay un ajuste de cuentas entonces con Dios. Hay un ajuste de cuentas que puedes saldarla ahora mismo a través de la fe. Si no lo haces, entonces lo resolverás de otra manera. Tiene su lado de débito y su lado de crédito. Abajo, en este lado, va todo lo que está en su cuenta en contra. Todo lo que has hecho, y pongámoslo en plural porque no es una sola vez, son muchas veces. Si solo has pecado una vez al día durante 30 años, hay 10.000 cosas en tu cuenta de débito. No puedes simplemente poner todas las cosas buenas que has hecho en ese lado y esperar que sean más que las del otro lado, y el balance podría ganar. Algunas personas piensan que las cosas buenas anulan las malas, siempre y cuando haya algo de ese lado. Entonces está acabado ante los ojos de Dios. Tienes un saldo deudor y eso es todo. De hecho, según la epístola a Romanos, no hay nada de ese lado. Y todo lo de este lado está en tu cuenta.
No hay nadie que haga el bien. Nadie, por lo tanto, no hay nadie que tenga nada que poner de ese lado. Pero todos tienen muchísimo que poner de este lado, porque en realidad no hay nada bueno hecho por ustedes, que Dios no te permitió hacer. Todo lo bueno en tu vida fue la obra de Dios en ti, su espíritu luchando contigo. Lo único que puedes reclamar como crédito completo para ti son las cosas malas. Y cuando Dios mira lo que tú mismo has hecho, aparte de lo que Él ha hecho contigo, lo único que has hecho va de este lado. Ahora, ¿cómo vamos a equilibrar la cuenta? La respuesta es muy simple. En el momento en que tengo fe, suceden dos cosas. Primero que nada, Dios lo pone en el lado del crédito e imputa que eso servirá en lugar de perfecta justicia. Él considerará la fe como si fuera una vida perfectamente buena. En el momento en que creas que Dios considera que has vivido una vida perfecta y esa fe baja y se acredita a tu cuenta como justicia, sucede algo más. Aún así no lo equilibraría. La otra cosa que hace Dios, según este capítulo, es que no cuenta tu pecado. En otras palabras, en el momento que creo que está cubierto, y bendito es el hombre a quien el Señor no le cuenta el pecado a su cuenta, y pones fe en esa columna, solo que él lo deletrea justicia. Así es como Dios deletrea fe cuando lo escribe de ese lado. De modo que, de hecho, en el momento en que creo que, en el mismo momento en que la cuenta se cierra, la cuenta se borra. No hay nada en el lado del debe. Está cubierto. No se cuenta todo lo malo que he hecho y todo lo que voy a hacer. No está contado, no está escrito en mi cuenta. Está cubierto, está borrado. Está limpio. Y Dios lo ha puesto a sus espaldas y no se acuerda más de ello. Está acabado. Eso es limpio. Y por otro lado, ha dejado de lado mi fe y eso se considera en lugar de una vida perfectamente justa. La ha imputado. No es bondad, no es religión, solo fe. Ahora veamos el pasaje y veamos cómo funcionó todo esto. Yo les acabo de dar el tema del pasaje nomás. Comencemos en el versículo 27 y al final del capítulo 3 le he dado el título El principio de fe. Este es el principio básico. Es una forma completamente nueva de estar bien con Dios. Es tan simple que a la gente no le gustará. Preferiría que les dijeran que trataran de ser buenas personas. Preferiría que les dijeran que intentaran ser religiosos y que se unieran a la iglesia e hicieran esto y aquello y lo otro. Es tan simple que cualquiera, ya sea bueno o malo, religioso o no religioso, cualquiera podría venir de esta manera a Dios y estar bien con Él, simplemente creyendo. Es simple. Ese es el principio básico. Es el principio detrás de todo el cristianismo. Una palabra resume ser cristiano: fe. Bueno, esto significa que si esa es la manera, no hay problemas de jactancia. Es que la naturaleza humana ama alardear. Nos encanta alardear de cuántas cosas hemos hecho, de lo religiosos que somos. Nos encanta pensar que somos mejores que los demás. Y me temo que el orgullo viene junto con las buenas obras y con la religión. Si no me creen, pregúntense ustedes mismos. Cuando hice una buena acción, cuando ayudé a alguien más, cuando hice algo realmente bueno, ¿tengo algún pensamiento sobre la buena persona que soy? Bueno, si no lo hacen, entonces, bueno, felicitaciones. Pero hay una poesía. El pequeño Jack Horner se sentó en su rincón comiendo su pastel de Navidad, metió el pulgar en la boca y saca una ciruela y dice: ¡qué buen chico soy! Eso es precisamente lo que siempre hacemos, lo digamos o no. Tendemos a pensarlo, porque voy todos los domingos a la iglesia y mi vecino simplemente corta el césped del domingo por la mañana. De alguna manera soy mejor que él, porque trabajo en la Cruz Roja o en el servicio voluntario de mujeres o visito a los ancianos y los llevo al hospital y mis vecinos nunca usan el auto excepto para ir a la playa y divertirse. Soy un poco mejor que ellos. Ahora bien, el principio de la fe elimina la jactancia. No puedes jactarte si esa es la forma en que estás bien con Dios. ¿Qué es para jactarse? No has hecho ninguna buenas acciones para estar bien con Dios. No has hecho ninguna religión para estar bien con Dios. Todo lo que has hecho es simplemente creer que Dios te aceptará así.
Y así que no tienes nada para presumir en absoluto, no eres mejor que nadie. Por eso un verdadero cristiano nunca se considera mejor que nadie. Porque lo único que tenía que hacer era tener fe. Y no hay nada de que jactarse en eso. Porque ni siquiera la fe en sí misma lo salvó. La fe solo lo unió al poder que lo salvó. Eso es todo. Todo fue de Dios. Si es solo fe lo que Dios te pide, entonces nunca podrás jactarte de que eres mejor que nadie. No está excluida esta jactancia en base a las obras. Ya hemos mostrado que las buenas obras no son suficientes para estar bien con Dios. Pero eso no es lo que elimina la jactancia. Decirle a la gente que todas las cosas buenas que han hecho no son suficientes, eso no es lo que elimina la jactancia. Lo que elimina la jactancia es que ninguna de estas obras son de alguna ayuda para ellos. Incluso las pocas que lograron no sirven de nada. No están en la imagen. Y por lo tanto nadie puede jactarse. Así que ahora hace dos declaraciones simples. Y la primera declaración es esta. Tenemos el versículo 28. Esta es la verdad cristiana. Sostenemos que el hombre está bien con Dios, justificado ante Dios, justificado por la fe, sin guardar los mandamientos, sin buenas obras, sin obras de la ley. ¿Saben? Francamente creo que esto es lo más difícil de transmitir a la gente. Realmente lo es. Que ninguna de sus buenas obras le sirve de nada. Que si alguna vez van a estar bien con Dios, no es porque nunca le han hecho ningún daño a nadie ni han tratado de hacer el bien. Es algo completamente diferente. Pero encuentro que lo más difícil de todo, cuando una mujer me dijo, ¿quiere decirme que todas las cosas buenas que he hecho no me acercarán al cielo? Tuve que decirle que sí. Ella nunca me ha vuelto a hablar. Es lo más difícil de decirle a alguien que estamos justificados ante Dios, todos juntos, aparte de hacer cualquier cosa que Él nos haya dicho que hagamos. Todos juntos, aparte de guardar los 10 o los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Es bastante aparte de eso. Es por eso que Lutero, cuando tradujo esto al alemán, puso una palabrita extra en este versículo que no estaba en el original y ha sido muy criticado por ponerla, pero realmente le estaba dando un sentido, aunque no dio la traducción exacta cuando Lutero la tradujo. Él dijo, un hombre es justificado solo por la fe, aparte de las obras de la ley. Y aquellos que quieren mezclar fe y obras dicen que eres salvo al creer y haciendo el bien. Y no son solo los católicos romanos los que lo dicen, muchos protestantes lo dicen. Un libro reciente publicado por la prensa bautista en Londres dice que somos salvos por la fe y las obras. Por lo que mucha gente dice esto, no les gusta esta palabra solo, y mientras es cierto que Pablo no lo escribió, es lo que Pablo quiso decir. Aparte de las buenas obras, aparte de todas las cosas buenas que haces, no tiene nada que ver con que quizás nunca hayas hecho una buena acción en tu vida y puedes estar bien con Dios. Es posible que hayas hecho una buena acción todos los días de tu vida y la hayas mantenido después de dejar a los Scouts. Todavía estás bien con Dios, aparte de eso. Está aparte de las obras de la ley. Por lo tanto, realmente no importa si eres judío o gentil. Hay solo un Dios. Y hay una sola manera de estar bien con Él. Ya no es una cuestión de raza, si es aparte de las obras de la ley, si son términos iguales para judío y gentil. Dios es el Dios de ambos. No hay ni nietos ni hijastros en la familia de Dios. Piensen en las implicaciones de eso y se darán cuenta de que no hay una puerta trasera para entrar en la familia de Dios. Existe la puerta de la fe, y un judío debe usar esa puerta, y un gentil debe usar esa puerta. Un británico debe usar esa puerta, y un americano debe usar esa puerta. Un africano debe usar esa puerta. No importa cuál sea tu raza, cuál tu sangre, cuál sea tu origen. Solo hay una puerta, y esa es la puerta de la fe. Judío y gentil, un Dios. Ahora en este punto, por supuesto, los judíos en la congregación de Pablo estaban levantando temperatura bajo el cuello. Y uno de ellos sin duda querría hacer la pregunta, ¿estás barriendo la ley de Dios? ¿La ley que se le dio a Moisés? ¿La ley de nuestro Dios?
¿Simplemente la estás borrando de una sola vez? Sí, no importa, y si puedes estar bien con Dios sin la ley. ¿No estás destruyendo la ley, derrocándola? Y la respuesta de Pablo es una oración. No, la estamos defendiendo. Él no explica cómo en ese punto, lo hace más adelante en la carta y vamos a llegar a eso. Pero permítame darles 3 razones en este momento por las cuales, de hecho, el principio de la fe sostiene la ley. El primer hecho es que Cristo nació bajo la ley y la guardó perfectamente. Y nuestra fe está en alguien que mantuvo la ley. Esa es la razón número 1. La razón número 2, cuando Cristo murió, Él murió para hacer la pena de la ley. Por lo tanto, mi fe en su muerte es fe en la pena de la ley. La razón número 3, cuando tengo fe, soy traído a una relación viva con Cristo. Él llena mi corazón con su amor y ese amor cumple la ley de todos modos. Y el resultado será que guardo los 10 mandamientos, aunque ya no tenga nada que ver con la ley. Porque si amo a alguien, no lo mato, no lo robo, no le cometo adulterio, no doy falso testimonio, no codicio lo que tiene, si los amo. Así que, cuando realmente lo resuelves, lejos de descartar la ley, la pones nuevamente en el medio y la mantienes. Lo único que hace simplemente dice que nunca llegarás al cielo si la guardas. Eso es lo único que dice el Evangelio sobre la ley, que la elimina, pero luego la trae de vuelta al decir que Cristo cumple la ley y mi fe está en Él. Y cuando esté en Él, cumpliré la ley a través de mi amor. De modo que, de hecho, estamos estableciendo la ley. Hay 2 formas de establecer la ley. Una es castigando a las personas cuando la violan. La otra es escribiendo una ley en su corazón para que quieran guardarla. Y eso es, de hecho, lo que hace la fe. Cuando realmente tienes fe, quieres guardar la ley. No porque serás castigado si no lo haces, sino porque amas al Señor que te la dio y quieres cumplir su voluntad para que en realidad la ley no sea cancelada. Ahora pasemos a la segunda parte. En el capítulo 4, Pablo habla de un hombre, Abraham, y habla de él una y otra vez. ¿Cuántas veces se usa el nombre? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 6 veces menciona a este hombre, Abraham. Recuerdo estar de pie y mirar la tumba de Abraham. Es un momento conmovedor. Te sientes, en cierto sentido, muy cerca del verdadero ser humano llamado Abraham. Cuando te paras y lo miras en la cueva de Macpela, todavía está ahí y sigue siendo una vista genuina, uno de los lugares más genuinos del Medio Oriente. Y sin embargo, Abraham no está muerto. Está vivo. Sigue siendo Abraham y Dios es el Dios de Abraham esta mañana. Ahora, ¿por qué deberíamos mirar a Abraham? Aquí hay 4 razones. Primero, porque hasta ahora la fe es una verdad abstracta y es mucho más fácil de entender cuando la ves operando en la vida de alguien. Es mucho más fácil de entender una cosa cuando puedes verla en la vida de alguien. Se vuelve concreta en lugar de abstracta. Es muy fácil hablar en general sobre la fe. ¿Qué es entonces? Mi respuesta es, miren a Abraham, estudien su vida y verán la fe. Nos ayuda a entenderlo. En segundo lugar, todos los judíos tenían un profundo respeto por Abraham. Él fue el fundador y el modelo de su raza. Por lo tanto, mirar a Abraham convencería a un judío de la verdad. Y él va a decir, ¿cómo se reconcilia Abraham con Dios? El que inició la raza judía, tu antepasado, ¿cómo se reconcilió con Dios? En tercer lugar, es para mostrar que no hay nada realmente nuevo acerca de la fe. Es tan antigua como Abraham. De hecho, es aún más antigua. La fe ha sido el principio por el cual los hombres se han reconciliado con Dios desde el principio. Y cuarto, esto une el Antiguo y el Nuevo Testamento de manera adecuada. Ambos son libros de fe. Y de hecho están en Hebreos 11, en ese capítulo incomparable. Obtienes una lista de personajes, ejemplos de fe, y cada uno de ellos es del Antiguo Testamento. ¿Han notado eso? En Hebreos capítulo 11 dice, por fe Abel, por fe Enoc, por fe
Noé, por fe Abraham, por fe Moisés, por fe Gedeón, por fe Barak, Sansón, David, Jefté, Samuel. Todas estas personas son del Antiguo Testamento y todos viven por fe. No hay nada nuevo acerca de la fe. El Antiguo Testamento es la historia de las personas que viven por fe, no por obras. Bueno, entonces miremos a Abraham. Abraham era un hombre que tenía toda la razón con Dios. Si puedo decirlo con reverencia, Dios y Abraham eran amigos. Abraham es llamado el amigo de Dios. No se me ocurre ninguna relación más encantadora para tener con Dios que esa. Si te acercaste a eso, ¿entiendes lo que es ser amigo de Dios? Decir, Dios es mi amigo. Soy amigo de Él. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Creo que esa es la relación más hermosa que alguna vez podrías tener con tu Creador. Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿cómo llegó a ser eso? ¿Cómo un hombre común se arregló con Dios? No fue porque era un buen hombre, porque no lo era un hombre engañoso. Y de hecho, si leyeron la historia de Abraham, él no era nada bueno. Hizo pasar a su esposa por su hermana, e incluso le puso en la posición en la que alguien más se escapó con ella para convertirla en su esposa. Y lo hizo simplemente porque tenía miedo de su propia seguridad y decía mentiras a la gente sobre su propia esposa y dijo, es mi hermana. Él era un hombre engañoso y aún así era amigo de Dios. ¿Fue porque era muy religioso? La respuesta es que en realidad no se volvió muy religioso hasta el final de su vida. No fue eso. ¿Fue porque hizo más cosas buenas que malas o porque hizo lo mejor que pudo? No. ¿Fue porque hizo muchas buenas obras? La respuesta es que hizo buenas obras, sí, pero más adelante en su vida, pero no al principio. ¿Cómo hizo las cosas bien originalmente con Dios? ¿Cómo se hizo amigo de Dios? La respuesta es muy simple. Una noche se paró en la puerta de su tienda y mientras miraba hacia el cielo estrellado y miraba la multitud de esas luces titilantes, 6.000 de ellas, no sabía entonces que la ciencia ha revelado que de hecho hay miles y miles y miles. Pero mientras miraba las estrellas, Dios le dijo algo. Le dijo, Abraham, tus descendientes serán tantos como esas estrellas. Y Abraham lo creyó. Eso es todo. No hizo nada más. No hizo nada religioso, nada bueno. Simplemente se quedó ahí y lo creyó. Eso es increíble porque ni siquiera tenía una familia, ni un hijo. Ningún bebé le había sido dado. Sara había sido estéril durante toda su vida matrimonial. Ni un hijo le había tocado y ahora ella había superado con creces la edad de tener hijos. Y él tenía 100 años y estaba casi muerto en lo que respecta a su cuerpo. Sin embargo, mientras estaba parado en la puerta de esa tienda, creía que tendría tantos hijos como estrellas había en el cielo. Esa noche, Dios tomó la cuenta de Abraham, borró el engaño, borró todos sus defectos, todos sus pecados, que ya no se contaban. Pero esa noche Dios escribió esa palabra en el lado del crédito de la cuenta de Abraham. Ahora le fue contada en lugar de justicia. Así es como Abraham se hizo amigo de Dios. Y así es como cualquier otra persona alguna vez se volverá amiga de Dios. Solo hay una manera de volverse amigo de Dios. Y es creer que Él puede hacer lo que dice. Eso es todo. Cuando Dios hace una promesa de que es capaz de conservarla porque Él es el Dios Todopoderoso, volveremos a eso en un momento. Noten que no había ningún derecho, ninguna vida correcta, ni un actuar, ni estar bien. Era simplemente que Abraham creía. Ni siquiera dice que la fe es la justicia. Nunca piensen que la fe es una buena obra. Y que la fe es justicia simplemente dice que Dios aceptó la fe en lugar de la justicia, en lugar de tratar de vivir una buena vida, en lugar de vivir según los estándares de Dios. Dios aceptó la fe en lugar de eso y lo escribió abajo. Ven, si van a llegar al cielo haciendo buenas obras, entonces francamente, si llegan al cielo de esa manera, que no van a llegar, no sería gracia, sería un salario. Habrían trabajado, Dios tendría que dárselo. Pero de hecho, su justicia es un regalo gratuito.
No es un salario. No es algo que puedas ganar. No es algo que mereces. No es algo por lo que hayas trabajado. Es algo que te es dado con toda libertad y en el momento en que crees, Él te lo da con total libertad. Ahora bien, el otro lado de esto es, por supuesto, precisamente este. Si voy a saldar mi cuenta con el cielo, no solo es necesario acreditar en mi cuenta en la fe en lugar del buen vivir, como justicia, sino que esas cosas del otro lado, ya las he mencionado. Bueno, volvamos a esto. Si Abraham deja bastante claro que Dios puede aceptar la fe en lugar de la justicia, que Él acreditará a tu cuenta la justicia, todavía queda ese otro lado por tratar. Y aquí Pablo cita a David del Salmo 32. Y dijo que David sabía todo sobre esto. ¿Saben que en un solo acto David rompió el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo mandamientos? Mató a Urías Eteo, cometió adulterio con Betsabé, se la robó, dio falso testimonio contra Urías y había codiciado a la esposa de Urías. En un solo acto, el rey David, este gran hombre, rompió 5 de los 10 mandamientos y buscó la misericordia del Señor. El Señor lo perdonó y el Señor no tuvo en cuenta su pecado y el Señor no lo anotó en la cuenta. Y David, escribiendo un salmo, dijo esto: bendito, o qué felices, son los hombres cuyas iniquidades son perdonados, cuyos pecados son cubiertos. Feliz es el hombre contra quien el Señor no tiene cuenta con pecado. No le va a imputar pecados. Si Dios está preparado para no contar esto, no imputar y contar lo otro como justicia, tu cuenta está absolutamente cerrada. Tu cuenta está correcta. Has tenido un lado borrado y el otro lado lleno. Y eso sucedió el día en que creíste. Y eso, de la vida de Abraham y la vida de David, probado por el Antiguo Testamento, probado por la palabra de Dios, prueba que en las escrituras de que así es como Dios considerará tu cuenta. Cerrarla. No necesita una computadora para hacer eso. Simplemente calcula que el pecado está cubierto. La fe va a servir en lugar de la justicia. Entonces, vayamos un paso más allá. Esta bendición del Salmo 32, de no contar el pecado, no escribirlo en los libros, seguramente es un salmo, saben que es un salmo judío, y seguramente fue escrito para judíos, para los circuncidados. ¿Qué pasa con el pobre de mí? No soy judío, no pertenezco a esa gente. El Salmo 32 no fue escrito directamente para mí. Es un salmo para los judíos. ¿Podría tener yo esa bendición de que mis pecados no sean contados en mi cuenta? Bueno, Pablo dice, volvamos a Abraham. Cuando Abraham fue justificado a la vista de Dios, ¿fue antes o después de haber sido circuncidado? Y la respuesta es 14 años antes. No era ese rito, esa ceremonia, ese ritual el que lo justificó. Él creía mucho antes de ser circuncidado, por lo tanto la circuncisión no entra en escena. Es un derecho, una ordenanza que se dio después para sellar lo que ya era verdad. Es una insignia, una marca dada a Abraham para demostrar que estaba bien con Dios. No fue dada antes. ¿Puedo ser bautista por un momento? Creo que siendo esto, soy solo un cristiano del Nuevo Testamento. El bautismo no debería venir antes que la fe, por la misma razón, por la que la gente tiende a pensar que porque han sido bautizados, de alguna manera están bien con Dios. Es un sello en la fe de alguien y debería venir después, como pasó con Abraham. La circuncisión hubiera llegado antes, podría haber dicho, estoy circuncidado, estoy bien con Dios, pertenezco a Dios. Pero no fue así, vino después para sellar su fe. Fue la fe la que lo hizo estar bien con Dios. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. La confirmación no salva a nadie. Todas estas cosas deben venir después de la fe, no antes. Deben sellar
Y debemos seguir a Abraham porque somos hijos de Abraham. Debemos creer primero y luego ser bautizados. Y la confirmación o bautizar a las personas antes de que crean pone todo al revés y les da una falsa seguridad en un derecho o un ritual o una ceremonia que de hecho no tienen derecho a poseer. Habrá muchos bautizados en el infierno. Es fe lo que cierra la cuenta. No hay ordenanza, ni sacramento, ni derecho o rito. Esto viene como sello y señal de lo que ya ha sido corregido en la fe. Es por eso que Abraham ahora es el padre de los que están circuncidados y los que no lo están. Si un hombre tiene ese sello y cree, es un hijo de Abraham. Si un hombre no tiene ese sello, pero cree, es hijo de Abraham. Si un hombre ha sido bautizado pero no cree, está perdido, no está bien con Dios. Si un hombre cree pero no ha sido bautizado, está bien con Dios. Es tan simple como eso. Es la fe lo que me hace hijo de Abraham. Entonces no es una cuestión de mi raza judía o gentil, no es una cuestión de ningún rito, circuncisión o incircuncisión. Y en tercer lugar, tampoco es una cuestión de religión. Ahora llegamos a la tercera parte esta mañana. Primero, el principio de estar bien con Dios, ahora es la fe. Segundo, el pronunciamiento sobre aquellos que tienen fe es que no solo están bien con Dios, sino que no tienen sus pecados, se los considera perdonados. No se les imputan, sus iniquidades están cubiertas, sus pecados son quitados y borrados, arrojados al mar más profundo, alejados tan lejos como el este está del oeste. El perdón es el otro lado de la fe. Ahora llegamos a una tercera cosa. Abraham recibió una promesa, y la promesa era que su familia heredaría el mundo y que él sería el padre de muchas naciones. Ahora piensen en eso. ¿Cómo puede un hombre ser padre de muchas nacionalidades? ¿Cómo puede un judío ser padre de un estadounidense, un británico, o un ruso, o un judío, o un indio, o un chino, o un africano? ¿Cómo puede un judío convertirse en padre de muchas naciones? Esa es la promesa. Tu familia será de muchas nacionalidades, Abraham. Y esas muchas nacionalidades heredarán el mundo a través de ti. A través de ti, todas las naciones de la tierra serán benditas. Ahora, ¿qué promesa? Y fue una promesa increíble que le fue dada a Abraham, junto con un nuevo nombre. Su nombre originalmente era Abram. ¿Sabes cuál es la diferencia? Su nombre original era Abram, pero saben que eso fue cambiado y fue cambiado a este Abraham. Abraham con H y A. Y ese pequeño poco extra significa naciones. Naciones. Abraham, voy a hacerte padre de muchas nacionalidades. Así que Abraham, conocido desde entonces, el padre de muchas naciones, para que con esta promesa se le dio este nuevo nombre que consagró la promesa dentro de ella. Ahora, lo primero que Pablo dice en esta sección, versículo 13 al 15, es que esa promesa no tenía nada que ver con la ley. De hecho, la ley del Antiguo Testamento no fue dada hasta 400 años después. Y la ley incluso tampoco cumplió la promesa, porque nadie podía guardarla. Simplemente trajo consigo una bendición, sino empujó a las personas fuera de la bendición de Dios. Nunca los trajo. Les trajo ira. De hecho, la gente estaba mejor sin ella, porque donde no hay ley, no hay transgresión de la ley. De hecho, no tiene nada que ver con la ley. La promesa vino antes que la ley y nunca la alcanzó, y la ley no tiene nada que ver con la promesa. Pero ahora llega a este punto importante. Abraham tenía descendientes físicos. Él también tiene muchos descendientes espirituales. Hay dos tipos de hijos de Abraham. Son aquellos que tienen su sangre en ellos y aquellos que no. Pero ambos son hijos al compartir su fe, no al compartir su sangre. Algunos de sus hijos físicos comparten su fe y pertenecen al Señor. Algunos de sus hijos
espirituales, también todos sus hijos espirituales comparten su fe y pertenecen. Y por lo tanto, algunos de ustedes, si no todos, espero, pero la mayoría de ustedes, al menos, son la familia de Abraham. Y miren qué nacionalidades tenemos presentes esta mañana. Esta es su familia, y todos vamos a heredar el mundo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El mundo va a ser nuestro. Y todo porque somos hijos de Abraham. Y no importa cuál sea tu nacionalidad, es que si compartes su fe, compartes la promesa de que heredarás al mundo porque eres su familia. Ahora te das cuenta de que aunque él solo pudo ver 6.000 estrellas esa noche, que se por afuera de la tienda, hay cientos y cientos de miles de hijos de Abraham. ¿Qué familia tiene? Ahora en este punto Pablo tiene que volver a la fe de Abraham y subrayar qué fe tan asombrosa era. Estaba absolutamente en contra de todos los pronunciamientos científicos de su época. Aquí estaba su fe. Creía en un Dios que podría crear y un Dios que podía recrear, un Dios que podía traer cosas que no existían y un Dios que podía dar vida a los muertos. Esa era la fe de Abraham. Es un Dios poderoso y se demostró en dos momentos de su vida. Primero que nada, creía en un Dios que podía sacar algo de la nada, cosas que no existen a existencia. Él era un anciano, tenía 100 años. Su esposa no estaba muy lejos de eso y no tenían hijos. Ahora, todo el conocimiento científico de ese día y de nuestro día diría absolutamente, definitivamente, Abraham quizás tenga que adoptar o alguna otra manera de tener un hijo, pero usted y su esposa no pueden tener un hijo. Pero Abraham dijo, mi caso no está perdido. Y contra la esperanza humana tenía esperanza divina. Y nunca dudó de que tendría un hijo propio. Ahora piensen en la fe de eso. La gente piensa que la fe es más difícil en una era científica moderna, cuando la ciencia dice, esto no puede suceder y aquello no puede suceder. Fue igual de difícil para Abraham. Cualquiera en su época hubiera dicho que estaba fuera de discusión que fuera a tener un bebé. Fuera de discusión, es completamente imposible. Pero Abraham no, lo creía. Abraham creía en un Dios que puede hacer milagros. Un Dios que puede hacer realidad algo que no existe. Un Dios que podía crear dentro del útero de su esposa un niño. Y lo creía. Del otro lado de su fe, por supuesto, estaba que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Llegó un día en que llegó el niño. Tengan en cuenta de que Sara se rió de esa posibilidad, de que Sara no compartía la fe de Abraham al principio. Rió ante la idea de que ella misma tuviera un niño a su edad. Era ridículo. Pero ella tuvo al niño. Y algunos años después, cuando el niño tenía quizás 12 años, Dios le dijo a Abraham, todavía solo tienes un niño, ¿verdad? Y él es la niña de tus ojos, y lo amas. ¿Crees que de él van a salir esta familia como las estrellas? Bueno, quiero que te lleves a ese chico y quiero que lo mates. Quiero que me demuestres que me amas más que a él. Quiero que me demuestres que lo más querido que tienes estás preparado para sacrificarlo por mí. Y subirás a una montaña que te muestro y me ofrecerás al niño como sacrificio. Y Abraham se dispuso a hacerlo. ¿Saben por qué pudo seguir adelante con eso? Literalmente estaba cortando su única esperanza de posteridad. La única esperanza de tener una familia, de tener descendientes. ¿Saben por qué lo hizo? La Biblia nos dice que creía que después de matar a Isaac, Dios lo resucitaría de los muertos. Creía en un Dios que podría devolverle la vida a su hijo, aunque nunca lo había visto. Nunca había conocido una resurrección entre los muertos. Pero creía que Dios era capaz de hacerlo. Y que si Dios había prometido que a través de Isaac habría descendientes, incluso si mataba a Isaac, Dios aún podría hacer lo que prometió y resucitaría a Isaac de entre los muertos. Esa era su fe. Es por eso que siguió adelante con eso. E hizo que su hijo cargara toda esa leña, colina arriba, y luego puso la leña en el altar, y el niño dijo, ¿qué vas a sacrificar? Y Abraham dijo, tengo que sacrificarte a ti. Y ató a su propio hijo, y lo puso en el altar, en un momento terrible.
Pero Abraham creyó que ese niño le sería devuelto como se le había dado milagrosamente en primer lugar. Así que Abraham creyó en el milagro de su nacimiento y en el milagro de su resurrección. Y estos son los dos milagros que es de ese hijo más amado, Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios permitió que Jesús llevara la madera para su propia ejecución hasta el mismo cerro donde Isaac subió. Y Dios le devolvió a su hijo mediante la resurrección de los muertos, como Dios había creado a ese hijo en el vientre de una virgen 3 años antes. ¿Ven el patrón? Abraham creía en el mismo Dios en el que estamos llamados a creer. Creía en un Dios que puede traer un nacimiento contra las imposibilidades científicas. Creía en un Dios que puede resucitar a los muertos. Y nuestra fe está en un Dios que hizo nacer a Jesús y lo resucitó entre los muertos. Abraham tenía la misma fe que nosotros. Creía en un Dios que podría hacer esas dos cosas. Y el nacimiento virginal y la resurrección de Cristo son los dos pivotes de nuestra fe. El nacimiento de Isaac y la resurrección de Isaac fueron los dos pivotes de la fe de Abraham. Y contra toda esperanza humana estaba absolutamente seguro, convencido. El versículo 21 es la mejor definición de fe de toda la Biblia. Completamente convencido de que Dios era capaz de hacer lo que prometió. Eso es fe. Y un hombre que está completamente convencido de que Dios es capaz de hacer lo que promete, es un hombre que está bien con Dios. Un hombre que tiene sus pecados no contados, borrados, cubiertos, y un hombre que tiene la fe escrita en la columna de justicia y la cuenta está saldada. Es justo ante los ojos de Dios, es aceptado porque esa historia de Abraham no fue escrita solo por su bien, no fue escrita por interés biográfico o histórico, fue escrita para nosotros. Pues si alguna vez te pones bien con Dios, será exactamente de los mismos términos como Abraham lo hizo. Se puso bien con Dios a través de la fe. La única diferencia es que Abraham tenía fe en creer en algo que Dios iba a hacer en el futuro, que él no había visto. Nosotros tenemos que creer en algo que Dios hizo en el pasado y que no hemos visto. Pero es el mismo Dios. Y nuestra fe debe estar arraigada ¿en qué? ¿Fe en qué? Mucha gente tiene fe. La mayoría de la gente tiene fe en sí mismo, o en alguien más, o en algo más. La mayoría de la gente tiene fe. ¿Pero fe en qué? Déjenme repasar lo que hemos dicho el primer párrafo esta mañana. Nos dice, no fe en tu raza, ya sea judío o gentil, o británico o africano. No pienses que porque eres nacido en Gran Bretaña, en lo que se llama un país cristiano, estás bien con Dios. Para nada, no lo estás. Tampoco debes confiar en los ritos religiosos, confirmación, bautismo o cualquier otra cosa. Estos son sellos de una fe que ya existe. No pueden hacer nada por sí mismos. No sellas el documento hasta que está escrito. Y el sello solo entra para hacer genuino lo que ya está ahí. Así que ni la raza, judío o gentil, ni los ritos, circuncidado o incircuncidado, ni la religión, los hijos físicos de Abraham ni sus hijos espirituales, no es la adhesión a la ley lo que hará las paces con Dios. Son los que creen. ¿Pero creen en qué? Bueno, creen en el Dios que crea cosas que no existen y resucita a los muertos. Creen en un Dios que hizo esto en Jesucristo. Creen en un Dios que formó a Jesucristo en el vientre de María y lo resucitó de la tumba, y del útero de la tumba vamos el gran poder de Dios y vemos la todopoderosa energía milagrosa de un creador todopoderoso, recreando lo que crea. Y entre el útero y la tumba vemos algo más. Vemos una cruz. Y esa cruz es una parte esencial de la historia. Nuestra fe está arraigada y cimentada en un Salvador que nació de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato y al tercer día resucitó. Esos son los ejes de nuestra fe. Y es creer que todo eso fue para tu justificación. Que Él murió y fue entregado por nuestros pecados. Y resucitó para que podamos ser reconciliados con Dios. Esa es la frase final del capítulo 4.
Es una introducción y un resumen de los capítulos 5 y 6. Habiendo establecido en nuestras mentes qué es la fe, que es estar plenamente convencidos de que Dios es capaz de hacer lo que promete. Ahora vamos al próximo domingo por la mañana a preguntar, ¿pero fe en qué? ¿Fe en quién? La respuesta es la fe en el Señor Jesucristo y en su muerte y resurrección, en su entrega por nuestras transgresiones y en su resurrección para nuestra justificación. El próximo domingo por la mañana vamos a continuar explorando más completamente las implicaciones de la muerte y resurrección de Cristo.